Buenas tardes, empezamos. Bien. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Si en un momento no escuchan, me lo dicen, porque puedo no darme cuenta. No habían tenido actividades conmigo, así que le doy la bienvenida de nuevo al curso. Soy Germán Gutiérrez, van a tener conmigo varias clases, nos van a encontrar en las salas prácticas a diario, ayudando a los docentes que tienen en cada grupo. Soy docente del Departamento de Anatomía, como médico soy especialista en imagenología, por eso estoy siempre a cargo de estas clases que tienen que ver con la imagenología. Soy docente también de la cátedra de imagenología. Para hoy, los objetivos que planteo es que ustedes se lleven los conceptos principales sobre las bases físicas, bases generales de cada uno de los métodos imagenológicos, ¿tá? De manera que luego, en el curso van a haber muchísimos métodos imagenológicos, ¿sí? Estamos muy abocados a eso, que estudiar la anatomía en el cadáver y en la persona viva, y esto se logra por los estudios imagenológicos, ¿tá? Entonces, para que cada vez que vean un estudio no estemos repitiendo siempre lo mismo, ¿sí? ¿Por qué es una resonancia potenciada en T1? ¿Por qué es en T2? ¿Por qué tal cosa o tal otra? ¿Tá? Entonces hoy vamos a sentar las bases generales para luego empezar a construir a partir de esto en cada clase de ahora en adelante. ¿Tá? Bueno, les propongo seguir este camino. Primero algunas definiciones para entrar en el tema. Luego vamos a ver cómo se clasifican los métodos imagenológicos y luego vamos a abrir 4 grandes capítulos. Hay 4 métodos imagenológicos y vamos a desarrollar cada uno de ellos, ¿sí? Los 2 primeros, radiografía y tomografía, hasta ahí va a llegar la primera parte de la clase. Luego vamos a empezar una segunda parte con la ecografía y la resonancia magnética. ¿Tá? Bueno, muy bien. Empezamos entonces por algunas definiciones. Una imagen... Y van a ver por qué explicamos esto. Una imagen se define como la representación bidimensional de una estructura que en realidad es tridimensional. Como una fotografía cualquiera. Usted saca una fotografía de algo que es tridimensional y después lo ven en una lámina que es bidimensional. ¿Me explico? Bueno, en esto también se basa entonces la imagenología. La imagenología, por su parte, es lo que le dije al inicio cuando me presenté. Es una especialidad de la medicina que se encarga en el diagnóstico por imágenes. Así como está la cardiología y está la psiquiatría, por mencionar algunos, está la imagenología. Y otra cosa diferente es la anatomía imagenológica, que es lo que van a tener en este curso. Es decir, el estudio de la anatomía a través de estudios imagenológicos, en la persona viva. ¿Tá? ¿Por qué aclaro esto? Porque van a ver que van a decir, bueno, mañana tengo clase de imagenología de tórax. No, en realidad lo que van a tener, lo hacemos para acortar palabras, en realidad lo que tienen clase es de anatomía imagenológica. ¿Me explico? En este curso. La imagenología, que es ya diagnóstico de patologías por imágenes, lo van a ver más adelante en su carrera. ¿Estamos? Bueno, métodos imagenológicos hay 4. ¿Tá? Todos los otros que existen derivan o serán derivados justamente de algunos de estos 4. Son la radiografía, la tomografía computada, la ecografía y la resonancia magnética. ¿Tá? Hay una forma de clasificarlos a ellos, ¿tá? Y es la que utilizamos. Los 2 primeros, y ya dejamos un primer concepto instalado, la radiografía y la tomografía utilizan rayos X. ¿Tá? Los otros no. Utilizan un mecanismo que es muy diferente, que ya lo vamos a explicar. Entonces lo clasificamos en métodos que utilizan radiaciones ionizantes, los rayos X, ¿verdad? La radiografía y la tomografía, y los otros 2 son métodos que no las utilizan. ¿Qué utilizan? En un rato lo respondemos. ¿Está? ¿Bien? Bueno, estos eran los 2 primeros puntos introductorios, ¿está? Las definiciones y cómo se clasifican. Ahora sí vamos a desarrollar cada uno de estos. ¿Bien? Bueno, empezamos por la radiografía. Les propongo tocar estos 5 puntos en este orden, que tiene un porqué, una lógica, ya lo van a ver. ¿Tá? Vamos a ir uno por uno. Primero vamos a explicar cómo se forman, cómo se producen los rayos X. Luego cómo se forma una imagen. ¿Por qué si yo le aplico rayos X a la persona luego se forma una imagen? Luego cuáles son las densidades que se pueden obtener.
para luego entender la importancia de los pares radiológicos y luego le vamos a mostrar ejemplos de radiografías que iremos a desarrollar en el resto del curso. ¿Está? Bueno, ¿cómo se producen los rayos X? Capaz que a varios de ustedes le han hecho una radiografía, una placa, ¿no? Como se dice. Miren, la imagen de la izquierda es el aparato de rayos, ¿lo ven? Y lo que consiste, esta estructura, esta parte, acá está el tubo de rayos, que es lo que ejemplifico ahora en esta imagen de la derecha. El tubo de rayos es un tubo encerrado al vacío, adentro, que tiene un cátodo y un ánodo. ¿Van siguiendo? Es bien sencillo. El cátodo, cuando recibe la corriente eléctrica, emite electrones. ¿Ah? Esos electrones los produce a gran velocidad, chocan contra el ánodo y se reflejan. Eso que se refleja son los rayos X, de manera bien sencilla para entenderlo. ¿Está? Entonces, vamos de vuelta, el cátodo recibe la corriente eléctrica, desprende electrones a gran velocidad que chocan contra el ánodo y se reflejan. Y eso que se refleja, esa energía que se refleja, son los rayos X, que eso es lo que se le manda a la persona. ¿Está bien? Bien fácil. ¿Está? Bueno, entonces, se le manda una radiación a la persona. Acá, esto de verde es un cuerpo, la materia. Y los rayos que le llegan a esa persona, a ese cuerpo, pueden seguir tres caminos diferentes. Puede ser absorbida por la persona y por tanto no sobrepasar a la persona, ¿me explico? Se la absorbe, quedan en la persona. Otra porción emerge de la persona y otra parte que es mínima y se intenta que sea la mínima posible, se dispersa en el ambiente, esa es la que se llama dispersa, ¿ah? Pero se intenta, hay mecanismos que hacen que sea lo mínimo posible. ¿Está? ¿Van siguiendo? Entonces yo le aplico rayos X a la persona, se los mando y pueden seguir tres caminos. La persona la absorbe, no la absorbe y siguen de largo o se dispersa en el ambiente. ¿Estamos? Estamos. ¿Y de qué depende esto? ¿De qué depende si tal tejido o tal otro absorbe los rayos X o no? ¿Por ustedes no se preguntan eso? Porque en base a cuánto absorba es que se va a ver diferente la imagen. ¿Está? Esto se lo pongo como un dato para ustedes nomás para que lo tengan. Depende del número atómico del tejido, de la densidad y del espesor. Son directamente proporcionales. A mayor número atómico, a mayor densidad, a mayor espesor de la persona o del tejido que sea, más se absorbe. ¿Estamos bien? ¿Sí? Por ejemplo, díganme ustedes un ejemplo de un tejido en nuestro cuerpo que sea muy denso, muy denso. Lo más denso que tenemos, ¿qué es? Los huesos. Los huesos. Ahora dígame un ejemplo de algo que sea todo lo contrario, muy poco denso, que los rayos X cuando llegan a él lo sobrepasan y siguen de largo. Ahí está, los pulmones que tienen aire. ¿Bien? Entonces, miren ustedes acá. Cuando un tejido no absorbe los rayos, ejemplo el aire, en la imagen se va a ver negro. Por eso en una radiografía de tórax que les presento ahí, el pulmón, acá de un lado y del otro, lo ven de color negro. ¿Me siguen? ¿Está? Por tanto, por otro lado, cuando una sustancia es muy densa, absorbe, los rayos X, ¿cómo se va a ver? Blanco. Por ejemplo, hueso. Acá tenemos la clavícula, la escápula, ¿vieron? Se ve blanco. Y luego tendremos tonos intermedios de grises en el medio. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, en radiografía y en tomografía computada también, que utilizan rayos X, decimos que un tejido es denso o que es menos denso. Hablamos de densidad. ¿Estamos bien? ¿Qué me dicen ustedes? El hueso es denso, el aire es poco denso o hipodenso. ¿Me explico? Esos son los términos correctos para hablar de los colores, digamos, en las radiografías. Hablamos de densidad. Así que de ahora en adelante no vale más decir esta estructura negra o blanca. Menos densa, más densa. ¿Está bien? Esos son los términos correctos. Bueno,
Tercero, ¿cuáles son las posibles densidades que tenemos en radiología? Hay 5 densidades básicas que se llaman. ¿Está? Lo más denso que podemos tener, que no es algo propio del cuerpo humano, sino que es algo que tenga el cuerpo de manera que no sea normal, es el metal. El metal es lo más blanco que podemos ver. Por eso yo acá les presento un paciente que tiene un marcapaso, ¿lo ven ahí? Entonces, esto bien blanco es metal. ¿Está bien? Lo más blanco. Después sí, le sigue el hueso, el agua y todo lo que es partes blandas me refiero a músculo, grasa, etcétera, todo lo que no es hueso, se ven tonos de grises. Lo más negro es el aire y la grasa es hipodensa, se ve gris oscura, digamos. Esas son las 5 densidades básicas. Vamos de lo más blanco a lo más negro, entonces, digamos correctamente, de lo más denso a lo menos denso. Metal, hueso, lo que es agua y partes blandas se incluye bajo un solo título, grasa y aire. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces ustedes ya saben, el hueso lo van a ver blanco, la grasa la van a ver gris, oscura, casi negra, el aire negro. Entonces ya aprendieron esto. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? Que ese era uno de los objetivos que yo me planteaba. Que ustedes sepan por qué esto se ve así. ¿Estamos bien? ¿Van siguiendo? Cualquier cosa me dicen. Bien. ¿Qué sucede? La radiografía, voy a mostrar esta imagen. La radiografía lo que hace es como sacar una imagen de la persona, pero proyecta todo junto. Ustedes ahí distinguen por separado, por poner un ejemplo, las diferentes arterias, venas, el corazón, ahí. No, se ven proyectados todo junto. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que yo les saco una foto a ustedes, si yo tuviera un equipo de radiología gigante acá y les sacara una radiografía a ustedes. No podría distinguir por separado cada uno de ustedes. Van a quedar proyectados todos juntos. ¿Me siguen? Ahora, yo les pregunto, ¿qué se les ocurriría, alguna forma que encuentren, para intentar, ver la imagen de ustedes, pero de manera que pueda verlos un poco más separados y no todos proyectados todos juntos? ¿Me siguen? ¿Qué hacen, por ejemplo? No, eso es otra cosa. Por ejemplo, sacar una foto de un costado, ¿me explico? Entonces ahí voy a verlos desde otra perspectiva. ¿Me explico? Les voy a mostrar un meme que salió hace ya un tiempo, lo muestro en todas las clases, que es la mejor manera para entenderlo. Si ustedes se quedan con la imagen de arriba, tienen una idea, pero en realidad la persona estaba haciendo otra cosa. ¿A qué voy con esto? Ustedes se están preguntando ¿a qué voy con esto? ¿Está? En radiología precisamos para cada región lo que es un par radiológico. Al menos tener 2 proyecciones diferentes. Les voy a poner una imagen real. Miren esto. No sé si ven aquí, es una rodilla, ¿verdad? Acá se ven estas imágenes que se las voy a marcar. ¿Las ven ahí? Eso blanco, redondito, tiene 2. Ustedes dicen, ¿está en el hueso esa imagen? ¿Están en el hueso? Pueden estar también en el músculo, en la piel, en cualquier lado. ¿Qué hacen? Ahí está, tener otra proyección, otro enfoque, uno de perfil. Y ahí se ve cómo esas imágenes no estaban en el hueso. ¿Se entendió? Entonces, acá en este cuarto punto, la conclusión que quiero dejarles es que en radiografía necesitamos, de manera de ser posible, siempre, porque hay veces que el paciente lo permite, idealmente tener pares radiológicos. Hay regiones, incluso, por ejemplo, el hombro, que son más de 2 incluso que se hacen. ¿Está? ¿Sí? Como es una imagen, es un método que proyecta todo junto. Entonces necesitamos verlos desde diferentes perspectivas para tener una mejor idea anatómica. ¿Se entiende? ¿Sí? Es por eso que en el libro de imagenología, en las clases, siempre van a ver diferentes enfoques de radiografía. De frente, de perfil, oblicuos, etcétera. Tienen un nombre diferente según para cada parte del cuerpo. Ya lo van a ir aprendiendo. ¿Está? Bien. Para finalizar la parte de radiografía, y ahora sí te respondo a vos, ¿está? Las radiografías, digamos que pueden ser de 2 grandes tipos, ¿está? Unas, las que le venía mostrando hasta ahora, se adquieren
sin introducirle ninguna sustancia a la persona previamente. ¿Está? Las radiografías que se realizan sin introducirle ninguna sustancia a la persona previamente se llaman simples. ¿Está? Entonces, las diferencias de colores, densidades, ¿sí?, están dadas por los propios tejidos de la persona normalmente. No le aportamos ninguna sustancia externa para aumentar esas diferencias. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Por otro lado, existen radiografías en las que a la persona le inyectamos o le damos sustancias para aumentar esas diferencias de colores, de densidades. ¿Está? Se llaman radiografías con contraste. ¿Está? En radiología hay dos tipos de contraste. Unos que se administran por vía intravenosa, es el yodo. ¿Está? Vamos a ver un ratito que es el mismo que se utiliza para la tomografía. Y hay otro tipo que se da para los estudios digestivos, por ejemplo por vía oral se toma, que es el bario. ¿Está? Se obtienen esas imágenes que ahora voy a mostrar. Alguien capaz que se está preguntando, si alguien me está siguiendo, capaz que se lo está preguntando, ¿por qué diodo y por qué bario? ¿Y por qué no otra cosa? ¿Por qué el diodo y el bario aumentan el contraste, la diferencia de contraste de las estructuras? Porque son sustancias que tienen un alto número atómico. Y se acuerdan que habíamos dicho que a mayor número atómico, mayor absorción, más blancos iba a haber. Es por esa razón. ¿Ah? Entonces, les voy a mostrar dos ejemplos, porque a lo largo del curso van a ver todos los ejemplos posibles. Esto es como un pantallazo inicial para que ustedes se lleven. Miren esta imagen. Son las arterias del cerebro las que ven ahí, que ya las van a empezar a estudiar en estos días. ¿Sí? Si yo le hago una radiografía a esa persona sin inyectarle yodo, no voy a ver nada de eso. Nada. Voy a ver el cráneo, voy a ver lo que está allá arriba. Esto. ¿Está? Pero si se le inyecta yodo, se puede hacer esto. ¿Está? Las radiografías que permiten ver arterias con el contraste se llaman arteriografías. Capaz que han escuchado este nombre alguno. Y miren esto. Acá, por ejemplo, el tubo digestivo se ve bien blanco porque se le inyectó en medio del contraste. Si yo a esa persona no le hubiera administrado bario, no se vería así. No veo eso. Veo un poco de gas y nada más. Vamos de vuelta. Entonces, las radiografías pueden ser simples o con contraste. Simples, no se le inyecta nada a la persona. Se ve así como está. ¿Estamos? Y con contraste, se le inyectan sustancias a la persona para que aumenten esas diferencias de contraste. Pueden ser el yodo y el bario. El yodo se administra por vía intravenosa, el bario por vía digestiva. Ahí está. La pregunta es ¿qué cantidad se administra? Mira, eso depende. A ver, la pregunta es qué cantidad de bario se tiene que administrar para que genere ese contraste. Varía según la persona y el tipo de estudio. Por ejemplo, si vos querés hacer un estudio de deglución, con un buche nomás ya alcanza. Se va viendo en el estudio cómo va cayendo el contraste. Ahora, si hay que ver el estómago, el duodeno, se tienen que tomar varios vasos más en diferentes posiciones. Es muy complejo esto. Sí, y tiene un gusto feo, ¿no? Sí. ¿Está? Bueno, acá para que vean ejemplos, todas las imágenes que les voy a mostrar la van a ver oportunamente en la clase que corresponda. Imagínense que yo tuviera que hablar de todas las radiografías de todo el cuerpo ahora, no, es imposible. Van a tener clases específicas, tórax, cráneo, para que vean ahí, van a ver radiografía de los miembros superiores, van a ver radiografía de los miembros inferiores y van a aprender cada hueso, cada parte del hueso, todo lo que se ve ahí, lo van a aprender en este curso, en anatomía clínica. Van a aprender estudios contrastados de las arterias, del tubo digestivo. Todo esto lo van a aprender. ¿Está? Esta me encanta, este es el grito. ¿Está? Vamos ahora a pasar a la tomografía. Pero antes de pasar, ¿alguien quiere consultar algo? ¿Quedaron dudas? Es muy sencilla la radiología. Lo más complicado, y ahí ya les digo, aviso, es la resonancia. Bien. Es muy buena la pregunta.
Yo dije que el diodo se veía blanco, ¿se acuerdan? Pero ahí lo están viendo negro. Lo que pasa es que lo que se puede hacer en los equipos es cambiar el orden de los colores, para verlo mejor, digamos. Ahí lo que se hizo fue una inversión. En realidad era blanco, lo que pasa es que el equipo te permite cambiarlo. Es algo que hacemos presionando un botón y cambia. Por si alguien se lo preguntaba, está muy bien. ¿Tá? En realidad se ve blanco, lo que pasa es que vos podés cambiarlo. ¿Tá? Eso ya sería artificial, digamos. ¿Tá? Está muy bien. Bueno, tomografía computada. Van a ver que como es un estudio que utiliza rayos X, va a compartir algunas cosas con lo que acabamos de ver. ¿Sí? Nomás que va a tener algunas particularidades, pero las bases físicas son similares. ¿Tá? Bueno, vamos a desarrollar estos 7 puntos y vamos a ir viendo uno por uno. A ver, vamos al punto 1, con el concepto de la tomografía. ¿Qué pasó? El primer método imagenológico que se desarrolló fue la radiología. ¿Tá? En la historia fue lo que primero se desarrolló. ¿Qué pasa? ¿Qué les dije hace un rato? Te proyecta todo junto. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué se pensó? Bueno, vamos a hacer un método que utilice también rayos X, pero que no proyecte todo junto, que te permita discriminar las diferentes estructuras. ¿Qué harían ustedes? A ver, si me siguen el razonamiento. A ver, ¿qué posibilidad encuentran para que un método, en vez de proyectar todo junto, te permita ver las diferentes partes del cuerpo? Voy a decir, bueno, arteria, vena, todo por separado. A ver si saben. Hacer cortes. Si vos, en vez de proyectar todo junto, haces un corte en el cuerpo, distinguís las diferentes estructuras. Esa es la tomografía. Permite hacer cortes. Es lo que está escrito ahí de manera más elegante. ¿Tá? La imagen es resultado de la reconstrucción bidimensional de un plano tomográfico. Tomográfico significa de un corte. ¿Tá? La tomografía hace cortes. ¿Tá? Los fotones, que es la energía que hablamos hoy en el tubo de rayos, van a chocar contra unas estructuras metálicas que se llaman detectores. En un ratito explico mejor qué es esto. ¿Tá? Así que el tubo de rayos es similar al tubo de rayos que les presenté para la radiografía. Choca sobre la persona y luego la energía que sale de la persona, los fotones, van a impresionar sobre unos metales que se llaman detectores y después, mediante un proceso muy complejo, lo transforma en una imagen. ¿Tá? Bien, y según la absorción de los rayos X depende de los mismos parámetros que para la radiografía, lo mismo. ¿Se acuerdan? Número atómico, densidad, es lo mismo. Por tanto, en la tomografía lo más blanco va a ser el metal, después le sigue el hueso, después la parte blanda, después la grasa y el aire. Es idéntico. Es idéntico. ¿Está? ¿Está bien? Bueno. ¿Cómo se forma la imagen? Bueno, tenemos un tubo de rayos, ¿está? Acá, que va emitiendo los rayos X, de la misma forma como ya lo explicamos para la radiografía, y estos rayos X atraviesan a la persona, como dijimos, algunos tejidos la absorben más o menos, y lo que sale es captado por una serie de detectores que están del otro lado del tubo. ¿Se entiende? Bien fácil es. ¿No? Bien, estos detectores se disponen en hileras o filas. Cada fila tiene cientos de detectores, 900 aproximadamente según el tipo de tomógrafo. Y este tubo lo que va haciendo es rotar todo el tiempo, gira todo el tiempo alrededor de la persona. En cada rotación se pueden medir hasta 800 y 500 mediciones en ángulos diferentes, solamente en una rotación del tubo. Y eso gira continuamente. Cuanto más hileras de detectores tienen, más rápido va a ser el estudio, mejor calidad se puede obtener. ¿Está? Más o menos lo quiero decir de manera concreta para que ustedes me vayan siguiendo. Las densidades básicas son las mismas. Acá les puse un paciente que tiene acá una bala, un herido de arma, es una bala, un proyectil que es de metal y lo más blanco que se puede ver. Después le sigue el hueso, las partes blandas, el líquido, la grasa y el aire, similar a lo que ya habíamos visto, así que con esto sigo. ¿Qué permite la tomografía? Hablando de las densidades.
nos permite medir la densidad de una estructura. Nos permite dar un número a esa densidad, que la radiografía no lo permite. Yo acá les puse un ejemplo para ejemplificar bien lo que estamos hablando. ¿Vieron? Esto es un hígado, ¿no? Y acá tiene una lesión, una imagen patológica, eso gris que ven ahí. Entonces, en el equipo, nosotros, cuando estamos trabajando en nuestra práctica diaria, tenemos la posibilidad de tomar una medida de esa densidad. Y acá nos dice el valor. El valor medio es de 20 casi. ¿Lo ven acá arriba? Esos números, la unidad se llama unidad Hounsfield. No importa, para que ustedes sepan, porque Hounsfield fue quien inventó la tomografía, por eso. ¿Tá? Y nosotros sabemos, según el número, a qué tejido corresponde. Una densidad aproximadamente que va de 0 a 20 significa que es líquido. Entonces ahí tenemos una imagen con densidad líquido en el hígado. Hago diagnóstico de que eso es un quiste. Hice un diagnóstico a través de la tomografía que me permitió medir una densidad. ¿Me explico? Así que acá, en densidades básicas tenemos 5, pero a su vez la tomografía me permite medirla exactamente, darle un número. Nosotros previamente ya sabemos los números a qué corresponde, qué es líquido, qué es grasa. ¿Me explico? ¿Tá? Les puse solamente un ejemplo para que vean cómo se hace. ¿Tá? ¿Van siguiendo? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, y acá se complica un poquito. Pero antes de explicar esto, quiero mostrarles estas 3 imágenes. El cuarto punto es el concepto de la ventana de la tomografía. Vamos a explicar qué es esto. Quiero que miren esas 3 imágenes. ¿Las ven? ¿Sí? Son 3 imágenes del tórax que pasan por el mismo nivel, pasan a la misma altura. Pero se ven diferentes, ¿no? Las 3 se ven muy diferentes. Pero yo les digo algo, es la misma tomografía. Se hizo la tomografía, el paciente se fue y yo luego tengo la capacidad de modificar esas imágenes para verlas de manera diferente, según lo que quiero ver. Si yo quiero valorar el pulmón de esa persona, miro esta imagen, que acá se ve muy bien el pulmón. Si quiero ver los huesos, miro esta, porque acá se ven muy bien los huesos. Si quiero ver las arterias, los vasos, miro esta. ¿Me explico? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La ventana. Vamos a explicar qué es eso. La ventana es el conjunto de valores de densidad, atenuación y densidad de lo mismo que se ven en la imagen. A todo ese conjunto se le llama la ventana de densidades. ¿Tá? Esa ventana tiene un ancho y un nivel. ¿Tá? El nivel es el valor central. ¿Sí? ¿Se acuerdan que recién les dije que las densidades tienen un número? ¿Sí? Es una densidad, una escala relativa al agua. 0 es la densidad del agua, menos 1000 negativo es la densidad del aire, más 1000 la densidad del hueso. ¿Estamos? Entonces, el nivel, que es el centro, por ejemplo, si yo tengo una tomografía y quiero ver el hueso, ¿qué densidad dije que tiene el hueso? Una densidad muy alta, muy alta. El nivel lo tengo que llevar bien hacia el lugar donde está la densidad del hueso, más 500 o un poquito más incluso, entre 500 y 1000. Y luego le pongo un ancho, tantos valores acá a la izquierda, tantos valores a la derecha, según si eso lo estrecho o los anchos, aumenta el contraste. Pero vamos a verlo bien con esta manera. Si pongo un centro de 100, ¿tá? Que es un valor alto, ¿tá? Obtengo esta imagen. ¿Tá? Un centro de 100, ¿sí? Con un ancho de 1000, ¿qué significa? Le pongo 500 para cada lado. Eso de 500 para cada lado lo puedo modificar según el contraste que yo quiero. Lo importante es poner el centro. Obtengo esta imagen. Acá ustedes en esa imagen distinguen, por ejemplo, el cerebro. No. Los músculos. No. ¿Qué es lo que se ve muy bien? Los huesos. Hay un buen contraste entre lo que es el hueso y todo el resto. El hueso se ve bien blanco y todo el resto lo veo en tono de grises o negro, para obtener un buen contraste entre una cosa y otra. Esa se llama ventana de hueso. ¿Me siguieron? Esto, insisto, se hace la tomografía, el paciente se fue. Luego nosotros en nuestras computadoras lo podemos modificar.
¿tá? Si quiero estudiarle el hueso, le pongo la ventana del hueso. Es presionar un botón nomás. Si quieren después se los muestro cómo se hace. Por otro lado, ahora a ustedes les digo, bueno, quiero que evalúen el pulmón de esta persona. El nivel, ¿en qué valor lo ponen, más o menos? El pulmón tiene aire. Un valor negativo. ¿Se acuerdan que el aire tiene una densidad negativa? Bueno, más o menos. Esto es más o menos. Menos 500 lo puedo modificar y se obtiene esa imagen. Veo muy bien el pulmón y todo el resto, como yo quiero que obtener un buen contraste entre lo que es pulmón y lo que no es pulmón, se ve en tonos de blanco, grises, etc. ¿Ves? Alguien me pregunta ella me pregunta cómo se ve el neumotórax. Bueno, fuera de concurso porque estamos hablando de patología. ¿Ves aire acá, en la cavidad pleural, por fuera del pulmón? ¿Tá? Entonces, si yo te digo ¿qué ventana elegís para ver un neumotórax? La de pulmón, porque te permite ver en el aire. Tá. Cierro paréntesis porque eso era fuera de concurso, no tenía que ver un poquito con la clase. ¿Se entendió el concepto de ventana? ¿Por qué les quería dejar esto claro? Porque ustedes a partir de ahora se van a enfrentar a tomografías todo el tiempo. Y tienen que saber distinguir. Mira, acá veo el pulmón, es ventana de pulmón. Esto es una ventana ósea, esta es una ventana de partes blandas. Quiero que se practiquen con eso. En las imágenes en las clases, en el práctico, en las imágenes del libro, que ustedes se lo practiquen y digan, veo esta imagen, ¿qué es? ¿Una tomografía con ventana de qué? Para que empiecen a practicarse con eso. ¿Está? Quinto. El contraste en las tomografías. La mayoría de las tomografías se hacen con un medio de contraste. Salvo excepciones, se hacen con contraste. ¿Está? Las tomografías de cráneo, la mayoría, porque no todas las del cráneo se hacen sin contraste, para ver cálculos en los riñones o si el paciente tiene contraindicaciones para que se le administre. Por ejemplo, porque sea alérgico, en fin. Si no, siempre se hace con contraste. ¿Está? El contraste que dijimos, que son sustancias que al entrar en la persona aumentan las diferencias de densidades entre los tejidos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Quiero que miren las imágenes que les pongo acá. Son 4 imágenes que pasan al mismo nivel, a la misma altura, con la misma ventana, pero si se fijan se ven diferentes. Se ven diferentes. No sé, vamos a ver. Esto, acá se ve blanco, acá se ve gris, acá se ve blanco pero no tanto. ¿Me explico? Esa es la aorta, por ejemplo, ya la van a aprender. Estos son los riñones. Los riñones acá se ve gris, acá se ve un poquito de otro, y acá se ve bien blanco adentro, en donde tiene la orina. ¿Cuál es la diferencia entre esas 4 imágenes? A ver si alguien lo intuye o se arriesga. Esta primera es sin contraste. No se le administró el yodo todavía. Las otras son con yodo, con contraste, que ya les dije que la mayoría se hacen así. Pero ¿cuál es la diferencia entre esas otras 3? Excelente. La diferencia es el tiempo que pasó entre que se administró el yodo y que se hizo la tomografía. ¿Está? Acá me quiero detener. ¿Está? Porque esto es un punto fundamental. ¿Vieron que cuando un médico solicita una tomografía, en un papelito o lo que sea, dice, bueno, solicito tomografía de abdomen, por ejemplo, por tal motivo? Es fundamental que nos pongan ese motivo. ¿Por qué le hacen? Porque nosotros, los imagenólogos, planificamos de manera total diferente la tomografía según la patología del paciente que se quiere estudiar. Por ejemplo, si se quiere estudiar una lesión en el hígado, yo le voy a tener que hacer todas esas fases. Si viene para estudiarse otra cosa, de repente le hago una sola y lo irradio menos. ¿Me explico? Entonces, el concepto que yo le quiero transmitir hoy es este. Las tomografías generalmente, salvo excepciones, se hacen con contraste. Y según cuánto tiempo pasa entre que se administra el contraste y se hace la tomografía se ve diferente. ¿Está? Y no siempre se tienen por qué hacer todas. Ya les digo, según la patología, le hago una fase, le hago otra. Por ejemplo, esta en la que se ve muy bien la arteria, pasaron aproximadamente 30 segundos
entre que se administró el contraste y se hizo. Esta otra, en la que se ven muy bien las venas, pasan entre 60 y 70 segundos. Y si ya quiero ver el contraste eliminándose por la orina, ¿vieron ahí? Tengo que esperar varios minutos, de 3 minutos para adelante, hasta 15 igual. ¿Está? ¿Me explico? Por ejemplo, si yo quiero estudiar un tumor del riñón, te toca hacer todas esas. Para ver ese tumor, cómo se va comportando en las diferentes fases, qué estructuras anatómicas compromete, cuáles no. ¿Se entendió esto? Lo mismo, ustedes van a tomar el libro ahora, van a ir a las tomografías y van a saber distinguir, mira, bueno, esta está hecha en fase arterial, en fase venosa, ¿sí? Según las estructuras que más quedan pintadas, digamos, entre nosotros. ¿Está? ¿Se entendió? Este es un ejemplo. Se mandó a estudiar un paciente por una lesión en el hígado. Le vieron por la ecografía una lesión en el hígado y se le manda tomografía para caracterizarla. Le toca hacer todas las fases, sin contraste, fase arterial, fase venosa y una fase más tardía. Y vieron que la lesión, la imagen patológica que es esta, se va viendo diferente según las fases en las que le hago. Nosotros ya sabemos, es una especialidad muy amplia, muy compleja la nuestra, según cómo se va comportando, qué patología es. Esto es un hemangioma hepático, fuera de concurso, ¿no? Lo van a aprender después. Pero de ahí la importancia de realizar fases con el contraste, se llaman fases, en la tomografía. Nos permiten caracterizar lesiones. ¿Está? ¿Vamos bien? Sexto y penúltimo de la tomografía. Cuando se inventó la tomografía, si no recuerdo mal, década del 70, 80, más o menos, ¿se acuerdan que la inventó una persona, un británico que se llamaba Hounsfield? ¿Saben quién financió a Hounsfield para que se inventara la tomografía? ¿Alguien lo sabe? Los Beatles. Los Beatles, a través de EMI, que creo que era su discográfica, donaron todo para que se hiciera la tomografía. Bueno, me fui, cierro el paréntesis. Cuando se inventó la tomografía se llamaba axial, tomografía computada axial. TAC, capaz que ustedes escuchan, TAC en la serie, que le hicieron un TAC, ¿tá? Capaz que no he escuchado. ¿Qué significa axial? El paciente se acostaba en la camilla, se hacía un corte, se movía otro poquito, se hacía otro corte, se movía y se hacía otro corte. Imagínense cuánto tiempo llevaba hacer una tomografía de tórax, abdomen, pelvis, por decir algo. Lleva mucho tiempo. Así era la tomografía antes, la TAC. Hoy ya no tenemos TAC. Acá en Uruguay, en algunos lugares del interior, no más que algún tomógrafo con esa característica, después ya no hay. La tomografía actualmente ha variado la forma como se adquiere el estudio. Hoy en día es helicoidal, que es lo que quería explicar ahora. ¿Helicoidal qué es? ¿A qué se refiere? El paciente se acuesta en la camilla se va moviendo continuamente y alrededor de él continuamente se va moviendo el tubo de rayos. ¿Vieron que acá el tubo, se acuerdan que el tomógrafo tiene un tubo que va girando continuamente alrededor del paciente? Entonces, tiene un tubo que gira totalmente, continuamente. Y como el paciente se mueve, se forma una hélice, se lo razonan, una hélice alrededor del paciente. Por eso se llama helicoidal. ¿Qué hace esto? Que el estudio se haga de manera mucho más rápida. ¿Se entiende? Porque antes tenía que acostarse, hacer un corte, mover, hacer otro corte. Ahora hace una pasada y se hacen todos los cortes en una sola pasada. ¿Me siguieron? ¿Sí? Es lo que está escrito ahí. Lo que logró es menor tiempo de adquisición de los estudios. ¿Está? El tiempo en que demora rotar el tubo en una sola rotación es de 0,3 a 0,4 segundos. ¿Está? En escasos segundos, vieron que al paciente se le pide que respire hondo, que mantenga el aire, eso es una apnea, para que no haya movimientos respiratorios. En una sola apnea, cuando se le pide que respire hondo, es posible hacer una tomografía de todo el cuerpo, en escasos segundos. Imagínense antes con la TAC, aquella famosa, no se podía. Hoy en día es TC, tomografía computada, así que no quiero escuchar a nadie más de ahora en adelante decir TAC, es TC. Tomografía computada, TAC no existe más. ¿Tá? Bien, ¿se acuerdan que los tomógrafos les había dicho que tenía hileras de detectores? ¿Sí? Al principio tenían 2, 4, se van multiplicando. En nuestro país la mayoría son de 16.
Hay algunos de 64, el del Hospital de Clínicas, por ejemplo, es de 64. Tenemos uno en una institución privada de 128 hileras de detectores, y hasta ahí llegamos a nuestro país. En el mundo se están desarrollando de 256, pero están todavía en fase de investigación. ¿Tá? Siempre se intenta aumentar la cantidad de detectores para hacerlo más rápido y mejorar la imagen. ¿Tá? Bien, cuanto más detectores, esto es un tomógrafo desarmado para que vean cómo es por dentro. Cuanto más detectores, se dice que la tomografía es multicorte. Capaz que escucharon, tomografía multicorte. Cuanto más hileras tiene, se dice que la tomografía es multicorte. El último punto. Con esto de la tomografía helicoidal o multicorte, se obtienen muchísimos cortes. Una tomografía adquiere cientos de cortes. ¿Vieron capaz que muchos han visto las placas de tomografía, las planchas, que tiene 20 cortes, por decir algo? Son representativos. Nosotros vemos cientos y cientos y cientos de cortes. ¿Tá? Si alguien quiere ver, después de la clase yo le muestro lo que es una tomografía realmente aquí, que tengo millones. ¿Tá? Entonces, como se adquieren muchos cortes, uno a continuación del otro, la tomografía puede realizar reconstrucciones. Las imágenes las obtiene en un plano axial, cortes en este sentido. Pero después se juntan todas las imágenes y se pueden verlas en otros planos con la misma calidad. Esas se llaman reconstrucciones. Estas son reconstrucciones bidimensionales y permiten hacer esto. Los tomógrafos de hoy en día. Cualquier tomógrafo a partir de 16 hileras para adelante hace esto. Solamente presionando un botón acá en la computadora hacemos esto. Reconstrucciones tridimensionales. Incluso esta que les marco aquí es una endoscopía. Se puede hacer endoscopía por tomografía computada. Si el equipo tiene ese software que te lo permite hacerlo, lo hace. En el Hospital de Clínicas lo tenemos para hacer, por ejemplo. ¿Está? Hasta aquí terminamos la parte de tomografía y finalizó la primera parte. ¿Quieren consultar algo? ¿No? Porque cuando tengan subido el video, ya que ahora está en streaming, nos están escuchando en este momento en YouTube, pero después queda el video guardado y lo van a tener en dos partes. ¿Está? Van a tener dos videos. Ahora empieza el segundo video. ¿Está? ¿Está bien? Bueno, comenzamos la parte 2 de las bases anatómicas, de las bases generales de los métodos imagenológicos. Hablaremos sobre la ecografía y la resonancia magnética. Ecografía en este curso no van a ver, por razones obvias, es un método dinámico, se hace con el equipo en el momento con la persona al lado. Entonces va a ser muy breve, simplemente le voy a dejar un par de conceptos y nada más. Vamos después a la resonancia, ¿tá? Que es lo que vamos a desarrollar. Ecografía no van a ver en este curso, ¿tá? La ecografía es una técnica imagenológica en la que se emiten haces de ultrasonido al paciente, por eso lo van a escuchar como sinónimo de ultrasonido, la ecografía. Se le emiten haces de ultrasonido y se detectan los ecos que se producen cuando esos ultrasonidos chocan con los tejidos de la persona, para hacerlo bien básico y claro. Le envío ultrasonido, el ultrasonido se refleja, cuando se refleja un sonido se llama eco, reciben los ecos, y esos ecos el aparato lo transforma en una imagen, según cuánto eco o menos ecos se haya recibido. ¿Me explico? Estos son mecanismos muy diferentes a lo que veníamos viendo hasta ahora, que se le enviaba rayos X a la persona. Esto nada que ver. Le envío ultrasonido. Esto es una ventaja que tiene, es que a diferencia del de los rayos X, no es invasivo para la persona. Los rayos X pueden generar inconvenientes. No las dosis que utilizamos para radiología general, es cierto, pero el ultrasonido no genera ningún efecto. Eso es lo bueno. Le puede hacer 38 ecografías por día al paciente y no pasa nada. ¿Está bien? Bien, y se basa en un efecto que se llama piezoeléctrico. ¿Vieron que estos son los aparatitos que se apoyan sobre la persona? Eso se llama transductor. En el extremo del transductor, que hay de varios tipos según las estructuras que se quieran ver, si es algo más superficial, algo más profundo, por eso tienen diferente forma. El extremo de esos aparatitos, de esos transductores, tienen metales de cuarzo. Esos metales de cuarzo tienen la capacidad de producir ultrasonidos cuando le llega la corriente y a su vez captar los ecos cuando le llegan los ecos de la persona.
Concepto, el mismo transductor emite y recibe los ultrasonidos. Eso se llama efecto piezoeléctrico. ¿Está? Bien, ¿se acuerdan que en tomografía y en radiografía hablábamos de densidad? Lo más blanco era denso, lo más negro era menos denso. ¿Se acuerdan de eso? En ecografía hablamos de ecogenicidad, capacidad de generar ecos. Génesis, generar, eco, ¿está? Ecogenicidad. Cuando algo se ve negro, significa que no transmite el ultrasonido, se dice anecogénico, no produce ecos. Ejemplo, líquido. Esto es una vesícula biliar que como tiene líquido se ve negro en la ecografía. Cuando una estructura, esto es una vesícula biliar que tiene cálculos adentro. Estas pelotitas son cálculos, algo muy frecuente, vemos todos los días. ¿Tá? Los cálculos se ven blancos, hiperecogénico. Cuando algo se ve negro, como esto, por ejemplo, es un tumor de la glándula mamaria, eso, se dice hipoecogénico. ¿Tá? O sea que de la ecografía creo que se lleven dos conceptos. ¿En qué se basa el efecto piezoeléctrico y la terminología que utilizamos? Ecogenicidad. ¿Estamos? Digo porque si bien lo van a ver acá, como médicos a lo largo de su carrera van a ver informes de ecografía y te dice, se ve una estructura hiperecogénica. Ustedes ya saben a qué se refiere. Bueno, vamos a la última parte de la clase, que ya avisé que era la más compleja, ¿tá? Que es la resonancia magnética. La resonancia es un método que cuando surgió revolucionó, literalmente, la imagenología, el diagnóstico por imágenes. Es muy complejo. Desde ya les digo que hay libros escritos solamente sobre esto, las bases físicas de la resonancia. Acá yo les voy a mostrar a ustedes los conceptos más básicos, el resumen, para que se lleven los conceptos principales. Es mucho más complejo. ¿Tá? Precisaría mínimo 2 clases más para hablar de esto. Bueno, entonces primero algunos conceptos generales, luego las bases físicas, para luego hablar de lo que son las secuencias de resonancia. Pero vamos paso a paso. Bueno, conceptos generales. La resonancia es un método, ¿se acuerdan que se clasifica dentro de los que no utilizan radiaciones ionizantes, junto con la ecografía? Esto no utiliza rayos X, utiliza un mecanismo que van a ver que no es nada que ver a ningún otro, no se parece en nada a ningún otro. ¿Está? Bueno, y la base física de este método está en las propiedades magnéticas que tienen algunos núcleos que tienen número impar de protones, como son los núcleos de hidrógeno. La molécula más común en nuestro cuerpo es la del agua, ¿verdad? ¿Sí? Y los protones tienen número impar. Esto del número impar se explica por la física cuántica. Se podrán imaginar ustedes que no voy a entrar en esto hoy, ni otro día tampoco, al hablar de esto. Se basa en las propiedades magnéticas de los núcleos de hidrógeno, entonces. ¿Tá? Los núcleos de hidrógeno tienen propiedades magnéticas que ya voy a pasar a explicar. Pero antes les quiero presentar una tabla que tiene cosas a favor e inconvenientes, digamos contras, que tiene la resonancia. Inconvenientes muy pocos. El principal, ustedes pregúntense algo, ecografía hay en todos los centros de salud, tomografía hay en todos lados, en el interior faltan algunos, pero acá en Montevideo todo el mundo tiene, pero resonador no, solamente algunos tienen. Ese es el inconveniente, son equipos muy caros, muy costosos, con un muy costoso mantenimiento, sale millones de dólares un resonador, ¿tá? Y el mantenimiento es muy costoso, ¿tá? Les dije hace un rato, una tomografía se realiza en escasos segundos, una resonancia del paciente puede estar 20, 30, 40 minutos adentro del resonador, quieto, sin moverse, no se tiene que mover, eso es un poco complicado. Esa es la otra contra que tiene, los largos tiempos. Maneja un campo magnético muy intenso, por eso hay que tener ciertas precauciones a la hora de entrar a un resonador, ¿tá? No entrar con nada de metal, con las tarjetas, ¿vieron? Tarjetas magnéticas, te las desmagnetiza, cosas de metal, pero si se adquieren estas precauciones no pasa nada. Voy a poner un ejemplo. El campo magnético de la Tierra, del planeta Tierra,
es de 0,5, Tesla, ¿se acuerdan Tesla del liceo? Está. Los resonadores manejan campos magnéticos de 1,5 y 3 Tesla. Acá tenemos uno de 3, que es el que está en el CUDIM, ¿vieron en el Parque Valle? Ese de 3. Después tenemos de 1,5 y 0,5 creo que hay uno, pero la mayoría son de 1,5. Un campo magnético muy grande, muy intenso. ¿Tá? Después lo otro que produce mucho ruido, se le ponen auriculares a los pacientes, no genera mayores dificultades. Y lo otro es la claustrofobia, que eso se ha ido solucionando porque vieron que son más abiertos ya los equipos, no es que se meta la persona para adentro, eso ya hoy en día, si bien existe, no es tan frecuente como antes. Y el resto son ventajas. ¿Tá? Es inocuo, no se le administran radiaciones ionizantes a las personas. Nos permite realizar imágenes en múltiples planos, lo que dice ahí, multiplanar. Tiene una alta resolución, yo ahora le voy a mostrar imágenes. La resonancia es el método que más resolución tiene con respecto a cualquier otro, le gana a cualquier otro en resolución. ¿Tá? A diferencia de lo que puede ser otro método, no solamente nos da información anatómica, sino funcional. Y esto es un concepto que yo quiero que se lleven hoy. Y ya les voy a mostrar ejemplos. No solamente da información, bueno, se ve un tumor que mide tanto por tanto en tal lugar. No, te permite avanzar mucho más en una imagen patológica, ya lo voy a explicar. ¿Tá? Los efectos biológicos que genera son mínimos. Y otra cosa interesante de la resonancia es que puede hacer estudios vasculares sin administrar un medio de contraste. ¿Se acuerdan que para tomografía le tengo que poner yodo a la persona? En resonancia se puede administrar medio de contraste o no, te permite hacerlo sin medio de contraste. ¿Tá? Bueno, esto es lo más complejo, pero voy a intentar de simplificarlo y explicarlo de la manera más sencilla posible. ¿Cómo funciona un resonador? ¿Tá? Habíamos adelantado ya que se basa en las propiedades magnéticas de los protones, de los núcleos de hidrógeno. ¿Tá? Bien. Entonces, se pone a la persona en el resonador. ¿No? ¿Vieron que se acuesta la persona en el resonador? Que consiste, como dijimos, en un gran imán, un imán muy potente. Maneja un campo magnético muy, muy alto. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros estamos, como en este momento nosotros, sin influencia de un campo magnético externo, más allá del campo magnético de la Tierra, los diferentes núcleos de protones están organizados todos al azar, ¿sí? Al azar, anulan sus campos magnéticos propios, entonces no hay un vector magnético resultante. ¿Me siguen? ¿Tá? Sin embargo, cuando son expuestos al campo magnético, miren la imagen, al campo magnético del resonador, los campos magnéticos de cada uno de los protones se alinean con el vector del campo magnético externo, el del resonador. Para ver si me van siguiendo. Hasta ahora, ¿qué tenemos? Una persona acostada en el resonador. Sus protones alinearon sus campos magnéticos de acuerdo al campo magnético del resonador. ¿Estamos bien? Pero hasta acá todavía no hemos obtenido ninguna imagen. Para obtener la imagen, lo que tiene que suceder es enviar un pulso de radiofrecuencia. Eso lo maneja el técnico, el licenciado, que es el que maneja el equipo, presiona unos botones y le envía un pulso de radiofrecuencia. El pulso que se llama de excitación de los protones. ¿Ah? Envía un pulso de radiofrecuencia. Pero con esto tampoco logramos obtener una imagen. ¿Qué tiene que pasar para obtener información de esos protones? Se tienen que relajar. Tiene que cesar ese pulso de radiofrecuencia que dura milisegundos. Al cesar, los protones se relajan y cuando se relajan emiten energía, una señal que se llama. Esa señal es captada por una antena del resonador y la transforma en una imagen. Vieron que no se parece en nada a los otros que veníamos viendo hasta ahora. Voy de vuelta entonces. Al ponerle a la persona en el resonador, los campos magnéticos de cada uno de los protones se alinean de acuerdo al campo magnético del resonador. Luego se le envían pulsos de radiofrecuencia. ¿Esto qué hace? Se dice que excitan a los protones. Luego cesa, porque dura muy poquito, milisegundos, ese pulso, los protones se relajan.
al relajarse emiten energía, una señal. Esa señal es captada por una antena del resonador y mediante un proceso matemático muy complejo, que tiene un nombre, no importa, lo transforman en imágenes. Entonces, lo que captamos de los protones es una señal. En tomografía era densidad. ¿Se acuerdan? Ya estoy terminando. En ecografía era ecogenicidad. En resonancia captamos señales. ¿De quiénes? De los tejidos, de los protones, de los tejidos. ¿Está? ¿Hasta acá me siguieron bien? ¿Más o menos bien? ¿Sí? Lo que tenemos que entonces lograr es obtener señal de esos protones. Acá le presento imágenes de resonancia magnética. De cráneo, porque justo están empezando ahora con neuro. ¿Está? ¿Qué sucede? Es mucho más complejo que la tomografía. Las resonancias magnéticas no se hace solamente una resonancia, una imagen y el paciente se va. No. ¿Por qué les dije que duraba tanto? Media hora, 20 minutos, un paciente en el resonador. Porque se hacen varias secuencias de imágenes. Por eso demora tanto. Les dije hace un ratito que la resonancia nos permite obtener información funcional. ¿Se acuerdan? Entonces, es que se han desarrollado diferentes posibilidades de resonancia magnética. ¿Se acuerdan que en tomografía había una forma de cambiar la ventana? ¿Se acuerdan? En tomografía lo que tenemos es la posibilidad de realizar varias secuencias. Los protones, y ya no aburro más con el tema de los protones tienen propiedades físicas, así como tienen peso, volumen, en fin, tienen propiedades magnéticas que se llaman tiempos de relajación. Tiempos de relajación. ¿Se acuerdan que dijimos que los protones, está ahí, al relajarse emiten una señal? ¿Está? Bueno, tienen propiedades físicas que se llaman tiempos de relajación. Hay dos tiempos, un tiempo que se llama 1 y un tiempo que se llama 2. T1 y T2 se abrevia, que se dan simultáneamente. ¿Está? Pero la imagen, ¿sí? Tenemos la posibilidad nosotros de verla más desde el punto de vista, digamos, para hacerlo claro, más desde el punto de vista del tiempo 1 de los tejidos, o verla más desde el punto de vista del tiempo 2. Y la imagen se va a ver muy diferente. Se dice que se potencia la imagen en T1 y se potencia en T2. De ahora en adelante y por el resto de su vida van a escuchar esto siempre. Imagen de resonancia potenciada en T1 y potenciada en T2. ¿Ya saben a qué se refiere? ¿Está? La de T1 está vista más desde el punto de vista de la relajación 1 y el T2 de la relajación 2. Miren las imágenes. De nuevo le presento dos imágenes que pasan al mismo nivel, más o menos, en el cráneo, pero se ven muy diferentes, ¿verdad? Se ven diferentes. ¿Qué diferencias ven? Esto, que contiene líquido, ¿ven lo que estoy marcando? Que son los ventrículos, contienen líquido cefalorraquídeo. Acá se ve blanco, acá no. En la sustancia blanca, que es la que estoy mostrando, se ve oscura y la sustancia gris se ve más brillante. En esta otra, la sustancia gris se ve gris. La estoy mostrando ahí, acá. La sustancia blanca se ve más blanca. ¿Está bien? Concepto, no se olviden más. En el cráneo, en resonancia de cráneo, la imagen potenciada en T1 la reconocen porque la sustancia gris se ve gris y la sustancia blanca se ve blanca. No blanca brillante, sino más blanca que la gris, ¿se entiende? Pero para que ustedes se acuerden, la gris se ve gris y la blanca se ve blanca. ¿Está? En la secuencia potenciada en T2 es totalmente al revés. La sustancia blanca se ve oscura, gris, y la sustancia gris se ve más brillante. Ahí lo estoy mostrando. La sustancia gris de la corteza, por ejemplo, es lo que estoy mostrando. ¿Está? ¿Bien? Miren esta imagen. Díganme ustedes, ¿está potenciada en T1 o en T2?
En T1, fíjense ustedes la sustancia blanca, oscura. La sustancia gris, aquí, la corteza más brillante. Está potenciada en T2, ¿no? Yo les digo, está potenciada en T2. Pero comparen esta imagen T2 con esta. ¿Qué diferencia ven? El color del líquido, ¿no? A lo que voy es que en el cráneo, para diferenciar un T1 de un T2, no se fijen en el color del líquido. Porque yo les estoy mostrando acá esta secuencia, que por el acrónimo del inglés se llama FLAIR, Fluid, no me acuerdo qué más, Attenuated, ¿tá? Es un nombre, un acrónimo. Esta secuencia tiene el líquido negro y está potenciada en T2. Ella se utiliza solo en el cráneo. En el resto del cuerpo, sí, si el líquido se ve blanco, está potenciada en T2, y si se ve oscuro, está potenciada en T1. Pero no en el cráneo. Porque acá yo le estoy mostrando un ejemplo, ¿tá? De una secuencia que se llama FLAIR, que está potenciada en T2, pero el líquido se ve negro. ¿Está? ¿Está bien? Le voy a poner ejemplos. La de la izquierda y arriba, esta, potenciada en T1 o en T2. T1, la sustancia blanca, por ejemplo acá el cuerpo calloso se ve más blanca que la sustancia gris. Esta está potenciada en T2. La sustancia blanca bien oscura y el líquido brilla. ¿Tá? El T2, si es un T2, en este caso brilla porque no es un FLAIR, pero se fijan en la sustancia blanca y en la sustancia gris. ¿Por qué hacemos secuencias potenciadas en T1 y en T2? Porque nos permite saber qué tipo de tejido estamos viendo. Ya les voy a poner un ejemplo. Miren acá esto. Díganme ustedes, a ver, potenciado en T1, T2. A ver, esta viene con trampa, pero después no se olvidan más. Esta T1, ¿estamos de acuerdo? La sustancia gris, gris, la blanca, blanca. ¿Y esta? Para que no se olviden, yo les avisé que venía con trampa, pero sepan disculparme, eso es una tomografía, no es una resonancia, para que no se olviden más. La tomografía del hueso se ve bien blanco. En la resonancia el hueso es esto. Lo blanco es el cuero cabelludo, que tiene grasa. La grasa se ve blanco en la resonancia. Y lo que les decía, miren la resolución anatómica que tiene. Esto es muy superior a esto. Así que en la tomografía el hueso se ve bien blanco, en la resonancia no. Y tiene mayor resolución la resonancia que la tomografía. Más ejemplos, ya, porque esto lo van a ver, son las mismas imágenes del libro. Esto es una columna lumbosacra. Esta, potenciada en T1 o en T2. Acá hay líquido. Acá hay líquido. Si el líquido se ve gris, T1. Esta, T2. En el resto del cuerpo, sin ser en el cráneo, sí se fijan en el color del líquido. ¿Tá? Más ejemplos, a medida que avance el curso vamos a ir viendo ejemplos de resonancia de todo el cuerpo, créanme, ¿tá? Rodilla, hombro, abdomen, todo lo que está ahí. Lo que les decía, un ejemplo patológico para ilustrar lo que venimos hablando. Este era un paciente que tenía un tumor, se notaba un tumor en el hombro. ¿Ven la imagen ahí? Esta está en T1 y este es el tumor. Bien blanco, ¿se acuerdan que dije recién que la grasa brilla en la resonancia? Podemos decir que tiene grasa. Miren acá, las secuencias en T2 le solemos aplicar un método que satura la grasa, se ve negra la grasa, entonces, ¿vieron? Por eso se ve negra toda la grasa subcutánea. ¿Y este tumor cómo se ve? Igual que la grasa. Entonces diagnosticamos un lipoma, sabiendo de antemano qué es un T1, qué es un T2 y cómo se van comportando los diferentes tejidos en cada uno de ellos, T1, T2. Eso nos permite sacar conclusiones de qué tipo de tejido estamos viendo. Hicimos el diagnóstico de un lipoma con esto. ¿Tá? Cuarto y último punto. Para que vean lo compleja y lo importante que es la resonancia. Dijimos que daba información funcional.
aparte de anatómica, y ya he puesto ejemplos, pongo más ejemplos. Hoy en día se han desarrollado secuencias especiales, ¿tá? Una, por ejemplo, que se utiliza en el cráneo es la espectroscopía. ¿Qué es esto? Te permite saber qué metabolitos, qué espectro de metabolitos, por eso se llama espectroscopía, hay en determinado tumor. Te dicen los metabolitos, la resonancia. Entonces, según cuál está aumentado, cuál está más bajo, eso se sabe de antemano, te permite saber qué tumor es. Te dice los metabolitos. Otro tipo de secuencia muy útil que se hace siempre son estas secuencias de difusión y de perfusión. Cuando estas secuencias que se llaman de difusión, por ejemplo, permiten detectar un infarto de cerebro en pocos minutos. Cuando la tomografía es capaz de detectarlo a partir de las 6 horas. ¿Vieron ustedes? Perfusión, ¿viste? Acá te va a pintar de diferente color según si hay un área que está infartada, te la capta en diferente color porque tiene menor vascularización, está menos perfundida, se llaman estudios de perfusión. Más ejemplos. Resonancia funcional, que en nuestro país esto no tenemos. Esto tiene importancia en investigación. Por ejemplo, se le pide a la persona que realice un acto cualquiera, que ría, que mueva algo, cualquier cosa, y se ven qué áreas de la corteza cerebral están funcionando. Eso nos ha permitido avanzar en el conocimiento de nuestro cerebro. Nos permite hacer este tipo de reconstrucciones. Ver los tractos de sustancia blanca, se llama tractografía. Entonces, cuando un neurocirujano va a operar un tumor, sabe de antemano qué vías nerviosas puede llegar a lesionar al extirpar ese tumor y transmitirle al paciente, bueno, cuáles pueden ser las complicaciones. Este es el cuerpo calloso, el trígono, toda la vía piramidal que van a empezar a estudiar ustedes ahora. Entonces, en conclusión, y para que ustedes se lleven conceptos principales, en radiografía y tomografía hablamos de densidad, en ecografía de ecogenicidad y la resonancia magnética de la intensidad de la señal que recibimos. ¿Tá? Puede ser más blanco, más negro o tono de grises. Esto, les digo que en la carrera no van a tener otra clase sobre esto, sobre bases anatómicas, sobre bases generales de los métodos, salvo en un curso más adelante que pasan por la cátedra de imagenología, así que espero que les haya servido y quedo a las órdenes por cualquier consulta. Muchas gracias.